Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Battlefield, Kaplan e Invest Puerto Rico. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy es jueves 12 de mayo del 2022 y les quiero hacer una advertencia. Si no quieres asustarte, apaga y no escuches este podcast. Pues lamentablemente es de lo que se dice espanto y brinco, espanto y susto. Así que lo escuchas, como dije, a tu propio riesgo. Acaba de salir el PPI, que es como se pronuncia en inglés, PPI, y lo vamos a analizar al final del podcast. Recuérdense que PPI en inglés es Producer Price Index y tiene que ver con la inflación y por eso lo vamos a analizar. Además de que les voy a hablar momentáneamente rápido del peligro de la negatividad, porque la negatividad nos entra más que el positivismo y lamentablemente tiene un efecto muy fuerte en la manera de pensar. Así que aunque vean esto muy feo, también quiero que no pierdan la perspectiva, porque es la narrativa que hay hoy en el mercado. Esa narrativa puede cambiar en el mediano plazo, solo que hay que aceptar la realidad y estamos básicamente en la mitad de lo que sería una de las tormentas más complicadas que hemos observado, donde existen lamentablemente pocas herramientas para torearlas realmente, como se diría en el argot taurino. Empieza el equivalente a lo que se llamarían las corridas bancarias. Fíjense ustedes, en el caso de las compañías de criptomonedas, en particular de algo muy famoso como Coinbase, donde muchos tienen sus cuentas, empieza una corrida bancaria porque esas cuentas no están aseguradas por el gobierno federal a través de algo que se llama el SIPC, que en inglés se pronuncia SIPC, que se llama el Securities Investor Protection Corporation, que es un seguro que le garantiza a las personas que tienen ciertas cuentas en las casas de bolsa y en los bancos estadounidenses que hay una protección. En el caso de los bancos es algo que se llama el FDIC y en el caso de las casas de bolsa, pues indudablemente, como les digo, el SIPC. Esto puede traer colapsos de otras instituciones a nivel mundial, porque la lógica y la historia nos hace entender que cuando viene ese miedo del riesgo contraparte de dónde está mi dinero, empieza uno a voltear a los lados y a decir, ¿dónde está mi dinero? Transfiere mi dinero al banco tal, que es donde yo le tengo más confianza, que son por lo general los grandes bancos mundiales. Y entonces los bancos pequeños empiezan a ofrecerte mayores tasas de interés, tratando de decir, no saques mi dinero de aquí porque yo te voy a honrar más que proporcionalmente en términos del riesgo. Y es ahí donde viene el miedo y es justamente allí cuando nosotros tenemos que aceptar lo que se llama el riesgo contraparte. Y lamentablemente, porque obviamente no sabemos si eso puede suceder o no, porque también depende del volumen de maniobra de los bancos centrales, pero como les estoy diciendo, tienen menos herramientas, pues indudablemente, y claro, cuando digo maniobra de los bancos centrales, ¿cómo? Bueno, los bancos centrales ayudan a los bancos, dependiendo de sus diferentes países o regiones. Pero fíjense ustedes, los que por lo general salen airosos de estas crisis son los primeros que se lanzan lamentablemente del barco. Entonces aquí hay que tener un poco de sentido común, como yo les explicaba a través de nuestras intervenciones en las redes sociales. Ahora bien, nosotros también sabemos desde el punto de vista histórico que estos colapsos transfieren, contagian y permeabilizan. Así que cuando nosotros vemos, por ejemplo, que hay un gran fondo que quizás ustedes han escuchado de capital semilla que se llama SoftBank, perdiendo 27 billones de dólares. Nos asusta, porque resulta que estos tienen los mejores analistas que manejan riesgo, que hacen una especie de la debida, diligencia, o como se llama en inglés, el due diligence de los diferentes vehículos en los cuales invierte, y sin embargo pierden dinero. Y entonces tenemos también el problema que estamos observando con el Bitcoin, y ahora vamos a ver los mercados cómo están a esta hora. Les estoy narrando esto, son las 8:51 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. El Bitcoin tocó los 26,000 en la madrugada, pero lo más complicado de entender es lo que pasa con otras criptomonedas. Parece que hay una, yo no la conozco, que se llama Luna, que ha perdido alrededor, no sé si ya rebotó, 90% de su valor. Y algunas monedas que se llaman stable coins, que son fundamentalmente monedas estables o criptos estables, que en algunos casos tenían una paridad de 1 a 1 con el dólar estadounidense, han caído por debajo de esa paridad. Y es allí donde la única solución pasa por la ayuda gubernamental, y eso sucedería con algunas regulaciones y cambios que afectan a todo el sector.
como ya le dije al principio, en la narrativa de hoy, no es la narrativa de Víctor Hugo Rodríguez ni de Lafín, sino la narrativa negativa del mercado. Y repito, la negatividad es contagiosa, así que traten de escucharlos y que le entre por un oído y le salga por el otro, pero quédense con el sentido común. También quiero decirles o explicarles lo que sucedería en las tesorerías bancarias, que son quienes manejan el dinero a nivel de bancos. Algunas no tienen la sofisticación. Algunas, para poder entregar rendimientos, especulan. Y lamentablemente en este proceso especulativo o de inversión a corto plazo en el mercado de capitales tienen estos problemas. Por eso algunas tesorerías más avanzadas manejan cierto nivel de efectivo para hacerle frente a este tipo de cosas y se preparan antes de que los cambios se sucedan, producto de poder tener la liquidez para hacerle frente a un proceso, entre comillas, de posibles corridas. Y por eso es que los gobiernos, en última instancia, ayudan a los bancos, porque los bancos no tienen la liquidez y salen a vender, presionan los precios a la baja, y el gobierno, pues que en última instancia no le interesa la caída de la comunidad o de la población, terminan auxiliando a los bancos para que puedan perfectamente hacerle pie a cualquier corrida, que en definitiva tiende siempre a ser momentánea, y los recursos vuelven a entrar nuevamente a esos bancos. Yo creo que es interesante la parte de los colaterales, porque esos colaterales bajan de precio y al no poder tener cierto nivel, de estabilización en cuanto a esos colaterales, comienzan lo que se llama la liquidación. Por otro lado, es lamentable lo que escuchamos en el área geopolítica, que también se lo hemos venido diciendo. Estamos en pie de una guerra y entonces Rusia hace una advertencia peligrosísima acerca de una posible catastrófica respuesta bélica ante la imperante iniciativa que tiene Finlandia de integrarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que como se conoce comúnmente es la OTAN en español, pero en inglés se llama la NATO. Y obviamente también tenemos que entender a los finlandeses, ante el miedo de lo que sucede en Ucrania, quieren integrarse a la OTAN, porque es la manera de poder prevenir que los rusos, en el caso de que siga la locura, les lancen unos bombazos, porque entonces probablemente se aplica el artículo 5, que dice que si atacas a un país de la OTAN, atacas a todos, y en esto entra pues los Estados Unidos. Entonces aquí hay un problema que, como yo les explico, sumamente complicado, porque es un problema geopolítico donde yo siempre pienso que va a prevalecer la cordura, pero no lo sabemos. Y ya el hecho de que tengamos esa incertidumbre tiene a los mercados realmente donde están, todo pues basado en ese problema inflacionario que no es nada más de los Estados Unidos. Como ustedes saben, Europa tiene un problema enorme y lamentablemente del país de donde yo vengo, que es Venezuela, tiene y ha tenido y seguirá teniendo por un tiempo una de las inflaciones más grandes de la historia de la hiperinflación de los países en el mundo entero, a pesar de que, como digo, les voy a hablar ahorita de ello, porque Venezuela sí, afortunadamente va a crecer desde el punto de vista macroeconómico, y les voy a explicar ahora mismo por qué. Recuérdense también que al tener estas caídas tan enormes, nosotros podemos tener unos rebotes, pero no necesariamente volver a donde estábamos. Cuando tú tienes una compañía que te cae el 90%, imagínatelo hacia arriba. Crecer 9 veces es algo prácticamente inaudito. Entonces, cuando nosotros hablamos de rebote de 10, de 15%, porque hay algunos analistas que creen que la segunda parte del 2022 pues obviamente va a ser de crecimiento comparado con los precios de la primera parte, que es donde estamos hoy por hoy, que probablemente en algunas semanas vamos a llegar a ese piso del cual yo les hablaba y podemos tener un rebote, pero no necesariamente que ese rebote nos lleve a los precios en los cuales estábamos en el 2021, producto de una cantidad de cosas macroeconómicas. Además, yo también quiero decirles, para los que no vayan a confundirse con el negativismo, que mi premisa fundamental, la que practico en mi forma de pensar, aunque como todos ustedes, la forma de pensar es algo que debemos controlar para que siempre esté en el sector positivo, es que siempre los pesimistas, oigan bien, los pesimistas se equivocan en el largo plazo. En el caso de Venezuela, hay algunos que me atacan. Yo no tengo nada que ver, lo voy a decir aquí en el podcast, con el gobierno. No me interesa el gobierno, no soy político, no lo conozco. Lo que sí conozco es el desastre que ha pasado desde que la administración del fallecido Hugo Chávez tomó las riendas del poder en Venezuela y, enarbolando la bandera de la justicia social, destruyeron al país. Porque esa es la realidad. Destruyeron a un país que era lo que nosotros ni siquiera sabíamos que teníamos. Pero fíjense bien. Desde el punto de vista del petróleo, nosotros sabemos que en Venezuela no hay capacidad de producción, pero lo que no hemos tomado en cuenta es que sí hay capacidad de refinación. Entonces las noticias que están, y ustedes pueden ir a Google para leerlas, es que se está importando petróleo iraní.
Y no me extrañaría que por la triangulación y la necesidad de energía se esté importando petróleo ruso. No entiendo, porque obviamente no soy experto petrolero, en qué tipo de petróleo, qué tipo de posibilidad de refinación, si es petróleo ligero, si es petróleo pesado. Lo cierto es que hay una capacidad de refinación y lo que se sobreentiende que puede estar pasando es que el gobierno americano y el gobierno venezolano están pactando algún tipo de posibilidad de que Venezuela sea el país que le dé petróleo a los Estados Unidos para que los Estados Unidos, entre comillas, llene la alcancía, como le podríamos decir, de las reservas estratégicas de petróleo, que como ustedes saben vienen haciéndole un tipo de frente a esta estampida. El petróleo también está cayendo, y antes de pasar al mercado, que quiero que lo sepan el día de hoy, vamos a ver lo que sucedió con el famoso PPI, que es el Producer Price Index, que como les estaba diciendo salió en un número que identifica que la inflación puede haber llegado a un pico porque no fue tan malo como en el mes anterior. Lo que nosotros no sabemos, o lo que muchos economistas y analistas no saben, es con qué rapidez la inflación empieza a bajar, de modo de que el Banco Central no se muestre tan ávido de tomar esas iniciativas tan fuertes de subida de tasas de interés, porque recuérdense que en algún momento hay una disparidad, pero si la tasa de inflación empieza a bajar y la subida de tasas de interés empieza a subir, baja esa redundancia, se van a conseguir en un punto de equilibrio. Creo que más o menos ven, si cierran los ojos, el gráfico. Ahora bien, con respecto a los mercados, que es lo importante porque todavía no hemos abierto, fíjense ustedes, a esta hora, 8:58 de la mañana, les leo los tres índices más importantes, que son los que abren a las 9:30 hora del este, pero que se están manejando en el mercado de futuros. En estos días vamos a explicar para los que se nos están uniendo qué es el mercado de futuros, pero imagínense que es un mercado que está básicamente tabulado con respecto a cómo se comportarían los mercados en, valga la redundancia, el futuro, porque tienen ciertos meses de vencimiento hacia futuro. En el caso del Dow Jones, del Standard & Poor's 500 y del Nasdaq están 0.44% abajo, 0.77% abajo y 0.148% abajo respectivamente, mientras que el petróleo también me sigue cayendo, y hay unos analistas que dicen que hay que comprarlo porque ese problema geopolítico con Rusia se va a poner peor. En el caso de los criptos, que nos están llamando muchísimo la atención, pues indudablemente lo que nosotros estamos observando es que el Bitcoin está en alrededor de los 28,000, mientras que de una u otra forma en el caso del Ethereum está en los 1944, con una caída en el caso del Ethereum particular del 9%. Yo no manejo las criptomonedas, nunca he sido amigo, porque aunque nosotros en Ilafin vamos a tener una cantidad de cosas que tienen que ver con los activos digitales, no es mi persona la que conoce realmente de la formación de los smart contracts y del blockchain y de una cantidad de cosas. Lo que sé es que hay mucho miedo. De hecho, hay un titular en la página de noticias CNBC donde dice que solamente en las últimas 24 horas el mercado de los criptos ha perdido alrededor de 230 billones de dólares. Algo sumamente complicado lo que nosotros estamos viendo el día de hoy. Quiero también observar los bonos, porque el bono a 10 años, a raíz justamente de que nosotros tenemos una caída en el Producer Price Index, se viene abajo. Estaba por encima del 3% del rendimiento, ahora está por el 2.83% del rendimiento. Sumamente interesante porque pareciera que hay un respiro. Ahora bien, en el caso de Europa, cayendo 2% Alemania, 2% Londres, en este caso pues el UK, que es United Kingdom, que es Gran Bretaña, cayendo 2 y tanto por ciento París. En el caso de Asia, pues el Nikkei de Tokio cayó también 2%. En el caso de Hong Kong cae 2 y tanto por ciento. O sea que, como ustedes están viendo, estructuralmente las bolsas las están vendiendo, y es por eso que quiero que les quede claro que donde tienen que tratar de hacer énfasis, porque sí les impacta, y tengo que ser responsable aquí, esto sí les atañe, es en qué banco tienes tu dinero, en qué casa de bolsa tienes tu dinero y en qué institución esa casa de bolsa tiene el dinero. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero es mi responsabilidad como comunicador decirles a ustedes: revisen dónde está el dinero, porque en definitiva es allí donde vienen los riesgos operacionales. Y yo creo que ustedes conocen una cantidad de cuentos a raíz del paso de la historia en los mercados de capitales, y es justamente allí donde tienes que ver con lupa dónde tienes los recursos que tanto te ha costado construir a ti, a tus padres, inclusive a tus hijos. Así que definitivamente muchas gracias por escucharnos. Vamos a tratar de seguir interactuando en las redes sociales
con lo que sucede hoy en el mercado de capitales y es muy probable que vengamos en la noche con una edición especial del programa Factores Económicos a través de nuestras plataformas de distribución. Hasta luego. El podcast Global Macro de ILAFIN Américas ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes informativas, tales como Variable Knowledge de Adam Crisafulli, Fundstrat de Tom Lee, Real Vision de Raúl Pal y otros. Por motivos y declaraciones regulatorias, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa de inversión en productos y o vehículos financieros y sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente. Víctor Hugo Rodríguez es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.